entonces, habiendo establecido los parámetros constitucionales que fundamentan este ejercicio y, de algún modo, las razones que justifican su implementación, digamos también que el poder de policía, la reglamentación de derechos constitucionales encuentra límites, tiene límites. Entonces, digamos, si bien como regla la ley regulatoria que provoca una restricción al derecho constitucional no es inconstitucional, Carrillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, repito, si bien la ley regulatoria que restringe, principio o regla mejor dicho, la ley regulatoria que restringe derechos constitucionales per se no es inconstitucional, es constitucional, es válida. Ahora bien, esa reglamentación no puede desnaturalizar, es la palabra que usa el artículo 28, el derecho en cuestión, ni desvirtuarlo ni impedirlo. Acá está la clave de la cuestión. Por regla, la ley regulatoria no es inconstitucional. Ahora bien, si desvirtúa, desnaturaliza o impide el derecho constitucional que está restringiendo, sale de ese marco de contención que lo establece el 14 y el 28 y se transforma en inconstitucional. Para determinar cuándo o para de algún modo analizar constitucionalmente cuándo la ley regulatoria se sale de este estándar del 14 y del 28, la Corte ha establecido una serie de pautas, una serie de test, de pruebas para verificar justamente si la ley regulatoria infringe el derecho constitucional, es decir, sale del marco del 14 y del 28 y cuándo no. O dicho de otro modo, cuándo la ley regulatoria impide, desnaturaliza o desvirtúa el derecho constitucional. Entonces, los test que ha establecido la Corte en el marco del ejercicio del control judicial de constitucionalidad se podría dividir en dos grandes fases. Un test de legalidad y, por otro lado, un test de razonabilidad. Avancemos sobre el primero y pensemos siempre, para que la cosa no se torne muy abstracta, que ya la clase virtual tiene un poco esa tendencia, no perdamos de vista y tengamos siempre atado acá con nosotros el ejemplo de la situación que estamos viviendo ahora. Analicemos los test que ahora vamos a ver, siempre tomando en cuenta las medidas adoptadas actualmente por el gobierno nacional, provincial o local, para paliar la crisis sanitaria que tenemos, que es una de las razones que justifica esta práctica, esta potestad del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, test de legalidad. Obviamente tiene que ver con el principio de legalidad. Es un test de forma, formal. Es un primer análisis desde el punto de vista formal, según el cual la reglamentación del derecho constitucional debe estar instrumentada prima facie o inicialmente por una ley. Ya lo vimos allá arriba cuando hablábamos de la formalidad de la cuestión emanada del legislador. Ahora bien, como también vimos, el principio de legalidad, este test, este primer análisis que hace la magistratura respecto de la ley regulatoria, no impide que la reglamentación sea de segundo o de tercer grado, es decir, ejercida por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial. Porque es justamente lo que ocurre. Ni siquiera se discutió la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia emitido hace poco tiempo por el Poder Ejecutivo Nacional, restringiendo el derecho constitucional a la libre circulación por la crisis sanitaria. Porque justamente el test de legalidad del que estamos hablando establece que la reglamentación puede ser ejercida en primero, en segundo y en tercer grado, es decir, por los tres poderes del Estado, pero siempre en el marco de la legalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si la ejerce el Poder Ejecutivo en el marco de sus funciones del artículo 99, inciso 2, bueno, deberá cumplir las formalidades para emitir esos decretos. Por ejemplo, no tratarse sobre materia electoral o materia penal. Nosotros cuando veamos Poder Ejecutivo ya vamos a ver, porque son materias vedadas a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
o si lo hace el Poder Judicial, cumplirá con este test de legalidad si la sentencia está debidamente fundada, por ejemplo. Si la sentencia declara inconstitucional el decreto o la sentencia restringe el derecho constitucional a la propiedad, pero no da razones válidas para ello, bueno, no cumplirá con este test de legalidad, ¿no? Tiene que ver con el artículo 19. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio responde a la despersonalización del poder. Con esto tratamos, el constituyente lo que trató es correr a las personas y erigir a la ley como factor, yo diría, como factor, de algún modo como factor de poder en realidad y no la persona en sí. Los hombres que ejercen el poder deben hacerlo ajustándose al orden jurídico establecido por las normas. Es decir, ceñido al texto de la norma. De allí este viejo adagio de no gobiernan los hombres sino la ley. Eso es lo que buscamos en este primer test de legalidad. Es afianzar la seguridad individual de los gobernados. Entonces, este primer control tiene que ver con el test de legalidad, un análisis formal de la ley de reglamentación. Si esa reglamentación ha sido ejercida en el marco de la competencia asignada a cada órgano. Si la dictó el Congreso, bueno, que sea una ley que contenga las mayorías necesarias. Si es un decreto, que haya sido sobre una materia posible de decretar. Si ha sido dictado por el Poder Judicial, bueno, que la sentencia haya sido dictada por juez competente y debidamente fundada. Primer análisis formal. Con posterioridad a esto, existe un test de razonabilidad. Superado el análisis de legalidad, existe un test de razonabilidad. Esto ya tiene que ver con las cuestiones de fondo, la razonabilidad, el sustento, la justificación de la ley reglamentaria. Tiene mucho más que ver ya, no con el artículo 14, sino con el artículo 28. Estas tres palabras claves, ¿no? Desvirtuar, impedir, desnaturalizar. Recuerden, artículo 28, les leo. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta prueba de constitucionalidad de una reglamentación califica definitivamente como constitucionales las normas reglamentarias que son razonables. Básicamente, tiene un gran componente de razonabilidad. Se refiere a un control de fondo, no ya de forma como el test de legalidad, sino de fondo. Entonces, este test de razonabilidad del que estamos hablando completa el análisis formal analizado en primera instancia en el control de legalidad. Lo completa, porque claro, puede pasar que una norma reglamentaria pase exitosamente aquel test de legalidad, pero su contenido sea notablemente irrazonable o injusto, y de ese modo se declare su inconstitucionalidad. Por eso se entiende el principio de razonabilidad como un auxilio ante la insuficiencia del de legalidad. Y claro, obviamente, como hablamos varias veces, y sobre todo recuerdo en las primeras clases, acá cobra muchísima relevancia el derecho judicial, ¿no? La jurisprudencia, que se ha encargado de incorporar a nuestro derecho constitucional material a este contenido que cubre la insuficiencia propia del test de legalidad que analizamos antes. La jurisprudencia nos muestra el ejercicio del control de razonabilidad de leyes y actos estatales y los califica, en definitiva, como arbitrarios cuando hieren, cuando resquebrajan principios o pautas de justicia íncitas en nuestra Constitución. Entonces los jueces verifican el contenido de la ley reglamentaria, más allá de su forma, y teniendo en cuenta aspectos valorativos de justicia, de ética, permitiendo aseverar, de algún modo, que el principio formal de legalidad cede ante el principio sustancial de razonabilidad y que si la ley no es razonable, o sea, es arbitraria, razonable, oposición a razonable, arbitraria, resulta inconstitucional. Entonces, el principio de razonabilidad del que estamos hablando tiene por finalidad, en algún punto, preservar el valor justicia en el contenido de los actos de gobierno. Tiene como principal objetivo preservar el valor justicia. Y atémonos de nuevo al ejemplo. ¿Es justo
que la peluquería de mi prima, que el Estado haga, que obligue a la peluquería de mi prima a cerrar sus puertas y no trabajar para paliar la crisis sanitaria? Esto es lo que estamos discutiendo. ¿Es justo que a mí me obliguen a quedarme encerrado en mi casa para paliar la crisis sanitaria? ¿Es justo que a los dueños de cines de la ciudad X los obliguen a contratar obras de teatro para paliar una situación de crisis ocupacional del género obras de teatro? Ese es el caso paradigmático, el leading case del fallo Cine Callao que yo les puse en el aula, en el cual la mayoría de la Corte decide que la ley reglamentaria, en este caso una resolución ministerial, es constitucional porque supera con éxito el test de legalidad y razonabilidad, y una disidencia en el mismo fallo va a decir que es inconstitucional porque no existe razonabilidad, no hay proporcionalidad en la ley reglamentaria entre los fines que se buscan perseguir, paliar la crisis sanitaria, con los medios utilizados para hacerlo. Muy interesante, recomiendo su lectura, les puse el caso en el aula. Pero bien, en definitiva, el principio de razonabilidad del que estamos hablando tiene 3 niveles. Una razonabilidad normativa que hace especial hincapié, en que las normas mantengan coherencia con la Constitución. Es un cotejo, estos 3 niveles de razonabilidad. La razonabilidad normativa es un cotejo de las normas, de las leyes reglamentarias con la Constitución, que exista coherencia entre la ley regulativa y el texto constitucional. En segundo lugar, una razonabilidad técnica, disculpen, que es la que impone una apropiada adecuación entre medios y fines, es lo que les decía recién con el famoso caso Cine Callao. Tiene que haber una adecuación entre los fines propuestos por la ley y los medios utilizados para conseguirlos. En otras palabras, se podría decir que es irrazonable la ley cuando los medios que arbitra, es decir, las medidas en definitiva que toma, no se adecúan con los objetivos cuya realización procura. Y para dar un ejemplo clave de esto, les leo un fragmento del caso Cine Callao. La Corte falla a favor de la resolución 1446 que obliga a los cines a contratar obras de teatro, habida cuenta que los derechos constitucionales pueden ser restringidos no solo por cuestiones de moralidad, seguridad y salubridad pública, tesis restringida, después vamos a hablar de esto, sino además con el objetivo de atender a los intereses económicos de la sociedad, en este caso desocupación. Eso dice la mayoría, y la disidencia, escuchen lo que dice: declarar inconstitucional la resolución 1446 por violar el derecho de propiedad y libertad de comercio. Dice la disidencia: si bien estos derechos pueden ser reglamentados, el artículo 14 de la Constitución Nacional, en este caso los desnaturaliza, ya que impone a los empresarios cinematográficos la obligación de contratar y realizar una determinada actividad comercial ajena a su rubro. El grupo sobre el que recae la restricción es ajeno a la situación de emergencia. Por esto, los medios elegidos no guardan relación con los fines perseguidos. El Estado contaba con los medios para superar la crisis ocupacional. Interesantísimo. Y en definitiva es esto de lo que estamos hablando. Cuando la ley regulatoria, cuando la restricción está dentro de los límites que establece el 14 y el 28, cuando la ley reglamentaria es constitucional. Y un tercer momento del principio de razonabilidad, que es la racionalidad axiológica. Dijimos que teníamos en primer lugar la razonabilidad normativa, que es la coherencia entre ley y constitución, la razonabilidad técnica, propiamente dicha, adecuación de medios y fines, y una racionalidad axiológica que apunta, en definitiva, a exigir la siempre necesaria cuota de justicia intrínseca de las normas, de tal modo que las notoriamente injustas, la ley reglamentaria notoriamente injusta, deviene, en función de este tercer nivel de razonabilidad, en inconstitucional.